Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos. Como siempre, vengo a traerles un regalo, y ese regalo es un problema de matemáticas, de física, de química, alguna clase, ejercicios hechos en el pizarrón, pero a lo que se refiere a ejercicios de geometría que tienen que ver con algún colegio técnico, algún ingreso o alguna materia en la facultad, siempre por lo general los hago en PowerPoint o en Beamer o en Paint para presentárselos con mucho mejor precisión y con todo el detalle que se merece. Eh, Además de lo estético de cómo sale justamente en pantalla. Pero más allá de la estética, yo diría que acá lo armonioso es el, el razonamiento que se obtiene al mover nuestras neuronas para poder resolver algún problema y sobre todo la geometría que incita a, a poner ese grado de intuición en el dibujo y a través del enunciado poder resolver la pregunta de dicha consigna, porque obviamente la geometría es, como yo siempre digo, mejor estilo griego, una muy buena forma de poder encontrar el correlato algebraico de las cuentas que hay que hacer formalmente como para llegar a la respuesta. Uno, como siempre, tiene acá un problema, uno lo que intenta siempre es leer y releer todas las veces que sea necesario el problema y ver eh, a través del enunciado ese correlato de lo que se está anunciando con el dibujo. Y como bien dice una, como se dice bien en la jerga mundana, todo entra por los ojos y la geometría entra por los ojos. Como decía Poincaré, un gran matemático, un físico matemático del siglo XIX, principio del XX, que decía que la geometría es razonar con dibujos mal hechos. Bueno, en este caso hicimos un dibujo lo mejor posible, como se ven acá, tres circunferencias tangentes. Pero la idea, vuelvo a repetir, no existe ninguna figura geométrica perfecta solamente en nuestra mente, porque cuando llevamos esa figura perfecta que está en nuestra mente a la realidad, ya deja de ser perfecta. Ni la mejor máquina del mundo va a graficar exactamente un círculo, pero la idea de círculo sí la tenemos obviamente bien en nuestra mente y siempre intentamos llevarlo con la mejor precisión del mundo a la realidad. Si bien son tres circunferencias, pero si esto yo lo miro con microscopio, vamos a ver toda una rugosidad y esta hermosa curva que se ve acá como en este círculo no se va a ver tan linda. Si lo vemos a través de un microscopio vamos a ver rugosidades. Bueno, este, pero la geometría desde el punto de vista mental es un ideal y por lo tanto vamos a aceptar la idea de círculo, la idea de triángulo, de cuadrado, de rectángulo, de cualquier polígono, como si fuese una figura perfecta en el dibujo del problema. Bueno, dejando un poco siempre el delito filosófico de lado, vamos a leer este hermoso problema, que es un ejercicio de parcial extraído de un ingreso a la Universidad Tecnológica, como podría ser de cualquier facultad en particular, porque la matemática no tiene un nombre, la universidad no depende del nombre de una universidad, la matemática es independiente de la facultad que venga. Eh, Dice así, los diámetros de tres circunferencias son enteros consecutivos y el área total, o sea, el área total es la unión de los tres círculos que están acá dibujados,
es 434 pi centímetros al cuadrado. Esta es la magnitud que se trabaja, centímetro cuadrado, podría ser metro cuadrado, kilómetro cuadrado, no importa. Es una medida de área. Y pi es el famoso número irracional que nosotros conocemos, que se utiliza para medir el perímetro o el área de un círculo, que ahora lo vamos a usar. Es el famoso número 3,149 y un montón de cifras decimales no periódicas después de la coma que hacen a pi como un número irracional, muy feo y espantoso. Pero nosotros, cuando si tenemos que hacer algún cálculo con pi, vamos a aproximar a dos o tres cifras decimales, depende de qué tengamos que hacer, pero por lo general los resultados siempre los dejamos en pi. Lo dejamos así expresado porque pi es un número bastante espantoso como para poder multiplicarlo por 434 y eso nos va a dar una cifra horrible. Así que lo dejamos así expresado. Pero tenemos tres circunferencias. Esta. Obviamente de menor a mayor. Obviamente cuando digo menor a mayor que esta, la segunda tiene mayor radio que la primera y la tercera mayor radio que la segunda. Y son circunferencias, como se ve en el dibujo, tangentes en este punto, en este y en este punto. ¿Qué significa tangente? Tangente significa que si yo, digamos el cursor, trazo una recta así, esa recta es tangente a las dos circunferencias en el mismo punto. Y si acá también trazo una recta así, esa recta que trazo es tangente a estas dos circunferencias en este punto precisamente que nos está indicando el cursor. La idea de tangencia, acuérdense, yo lo dije en otro video, es una recta que corta en un solo punto una curva, o sea, como que viene así, toca, como se ve acá en el cursor, y se va. Toca y se va. O sea, es una forma grotesca de decirlo, pero lo que significa es que la recta corta en un solo punto y no vuelve a cortar a la curva. En cambio, una recta secante es todo lo contrario. Por ejemplo, recta secante acá abajo. Esta línea punteada roja, vemos que es secante, por ejemplo, a la primera circunferencia porque corta en dos puntos. Esta también, que sería el diámetro 2, corta en dos puntos a la circunferencia. Bueno, si la curva fuese esta circunferencia y esta circunferencia juntas, bueno, si trazo esta línea punteada, bueno, esta recta secante cortan tres puntos, acá, acá, acá. O sea, la recta secante es diferencia de la tangente, que la secante puede cortar en dos o más puntos, en cambio la tangente corta en un solo punto. Acuérdense de la famosa frase que toca y se va. A pesar de que suena medio grotesco, pero significa que corta en un punto y no vuelve a cortar a la curva. Bueno, la cuestión es releer el problema. Ya nos perdimos de tantas cosas que dijimos. El problema en su relato, en su gramática es muy corto, son tres renglones. Dice, los diámetros de las tres circunferencias son enteros consecutivos. El diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3. Acuérdense que el diámetro es la longitud justamente de los dos radios que abarcan la circunferencia, o sea, de extremo a extremo. O sea, el diámetro es la mayor longitud de un punto a otro punto de la circunferencia. Y este es el diámetro de 1. Acá tenemos de 2 y acá tenemos de 3. Bueno, entonces la idea me dicen que estos tres diámetros son enteros consecutivos, números enteros consecutivos. Ahora vamos a ver qué son los enteros consecutivos para que pueda repasar ese concepto de números enteros. Bueno, pregunta, ¿cómo empiezo a resolver un problema? Esto ya lo dije en otros videos, lo voy a volver a repetir hasta lavarles el cerebro y agotarlos para, no es porque sea una clase sadomasoquista, sino es que de alguna manera uno tiene que incorporar eh, la forma de razonar un problema. Y la forma de razonar un problema es siempre preguntándose, ¿cómo empiezo a resolver el problema? Bueno, moraleja. Una vez releído una y mil veces el problema, interpretando el dibujo dado como dato,
dibujo de datos, no hay problema, con 3 circunferencias tangentes son datos. Concentrarse fundamentalmente en la pregunta de la consigna. En la pregunta de la consigna. Me tengo que concentrar en la pregunta. Y acá la pregunta es, como dice acá atrás el problema, deduzca la longitud de la circunferencia de mayor diámetro. Cuando dice la longitud de la mayor circunferencia de mayor diámetro, sería el perímetro de esta circunferencia que estoy trazando con el cursor. O sea, la de mayor diámetro es esta es la que tiene mayor diámetro. Bueno, eso es lo que tengo que hacer. Bueno, luego con propiedades conocidas y los datos del problema, genero el razonamiento que me lleva a la respuesta final. Lógicamente, que algunas propiedades, algunas fórmulas, eh, algunos axiomas voy a tener que utilizar y definiciones que son las correspondientes al problema y que juntamente con los datos eso me va a conducir a la respuesta final del problema, que lo que está preguntando el mismo. Bueno, aquí nos dicen que los diámetros, lo vuelvo a repetir, como dice el enunciado, por eso el enunciado hay que leerlo todas las veces que sea necesario. Dice que los diámetros son enteros consecutivos. ¿Qué es un número entero a todo esto? Alguna vez uno vio en el primario y en el secundario que es un número entero. Bueno, son todos los números reales que ustedes conocen que tienen su parte decimal nula. Ejemplo, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. En cambio, por ejemplo, si yo agarro 3,14, este no tiene su parte decimal nula, porque después de la coma aparece un 1 y un 4, todo dígito. Por lo tanto, no es entero. Aquí usaremos números enteros positivos. Números enteros positivos, que se llaman números naturales. Los números naturales no incluyen al 0, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, y así sucesivamente hasta el infinito. Y vamos a utilizar enteros positivos, que no incluyen lógicamente al 0, y a esos números se los llama naturales, porque en geometría no existen diámetros y distancias negativas o distancia cero, o diámetro cero. Porque si una distancia vale 0, no hay segmento. Y si una distancia es negativa, no tiene sentido. Uno nunca mide distancias negativas en la vida real, y menos en geometría. Entonces, los números enteros que dice el problema son enteros positivos que no incluyen el cero, y esos son los famosos números naturales, que se escriben con n, una n mayúscula de natural. Ahora vamos a otro concepto. El enunciado decía que los 3 diámetros de las 3 circunferencias son enteros consecutivos. Ya sé que son números naturales, pues son enteros positivos que no incluyen al cero. Ahora, sé que son los números enteros positivos, obviamente que no incluyen al cero, que son los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ya está definido. Ahora, ¿qué significa consecutivos? ¿Qué significa enteros consecutivos? Bueno, y acá lo pregunto, ¿qué es un entero consecutivo? Bueno, es un número que le sigue al anterior. Por ejemplo, 12 consecutivo de 1, 13 consecutivo de 2, 4 consecutivo de 3, y así sucesivamente hasta el cansancio. Y bueno, es un número que le sigue al otro, pero entero. Y acá vamos a utilizar enteros positivos, o sea, números naturales, porque estamos usando, diámetros, y los diámetros son distancias, y las distancias en geometría son números positivos. Bueno, vamos a verlo esto de los números consecutivos en una recta, si podemos. Acá tenemos una recta, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Punto suspensivo significa sigue 4, 5, 6, 7, 8, hasta cualquier número n. Y después, si esto es un número n, que n puede ser cualquier número, puede ser 100, 200, 300, 1.000.000, lo que ustedes quieran. Después de n, ¿quién va a venir? El número consecutivo después de n es n más 1. Y el número consecutivo de n más 1, si le sumo 1 a n más 1, ¿qué me queda? N más 1 más 1, n más 1 más 1 es n más 2. Entonces, supónganse que n vale 3. Bueno, si n vale 3, acá me queda 3 más 1, es 4. Y acá 3 más 2 es 5. O sea, me queda 3, 4 y 5.
Esta es una forma literal de poner tres números consecutivos, porque el número n, que es un número natural, puede ser cualquier número. N, a n le sumo 1, saco su consecutivo, y a n más 1 le sumo 1 de nuevo, y queda n más 1 más 1. 1 más 1 es 2, queda n más 2. Entonces esto es un ejemplo literal, genérico, cualquiera de tres números consecutivos, donde n puede ser cualquier número natural que se les antoje. ¿Mm? Bueno, entonces acá como vemos el gráfico, como 1, 2 y 3 es un ejemplo de tres números consecutivos, 1, 2 y 3, en general n más 1, n más 2 son números naturales consecutivos para cualquier número natural n. Para cualquier número natural n. ¿Mm? Bueno, una vez que ya ingresamos ese concepto, ya sabemos que son enteros consecutivos. Ahora vamos al problema. Nos dicen que los tres diámetros son números enteros consecutivos. Obvio, números naturales. Vuelvo a repetir que no existen distancias negativas. Y no existen diámetros negativos, por lo tanto. Entonces podríamos pensar que el diámetro 1, o sea, el primer diámetro que tiene la circunferencia, que es este, después este es el diámetro 2, el diámetro 3, el diámetro 1 es n, el diámetro 2 es el consecutivo, o sea, n más 1, como lo vimos acá en el gráfico, y el diámetro consecutivo a de 2, que es n más 1, si a n más 1 le sumo 1, me queda n más 2. O sea que, como estos tres números vimos en la recta real, que son consecutivos, de los consecutivos, bueno, el diámetro 1 lo llamo n, su consecutivo es n más 1, sería el diámetro 2, y su consecutivo a n más 1, a n más 1 sería n más 2, que es el diámetro 3. Estos son los tres diámetros consecutivos, donde n es justamente un número natural, que es evidente que lo tengo que hallar con los datos del problema, porque acá en el enunciado, si uno vuelve atrás, no está el valor de n. Yo dije que de 1 vale n. Como estos tres diámetros son tres números naturales consecutivos, bueno, si de 1 vale n, el consecutivo a n es n más 1. Y el consecutivo a n más 1, ¿quién es? N más 1 más 1, o sea, n más 2. Entonces, de esta forma se ordenan los tres diámetros consecutivos según la consigna del problema. Entonces, de estos tres diámetros consecutivos, la idea es hallar n. El valor de n no lo sé, que va a ser el diámetro de la primera circunferencia o de la circunferencia más chica. Bueno, lo voy a tener que hallar, porque como me piden el enunciado la longitud de la circunferencia mayor, que sería esto, que sería el perímetro, nosotros vamos a ver que el perímetro de una circunferencia, perdón, a ver, el perímetro de una circunferencia no es otra cosa que la fórmula pi por diámetro. Bien, pi por diámetro. Perfecto. Entonces, ahí se había puesto una marquita, perdón por la interrupción, pero se había manchado el dibujo. Entonces, vuelvo a repetir, como tengo que hallar justamente el perímetro de esta circunferencia, el perímetro de esta circunferencia o fórmula es pi por diámetro. El diámetro vale 3. ¿Y el diámetro 3 quién es? Bueno, el diámetro 3 es n más 2. Como no tengo n, tengo que hallar n. Entonces la idea sería hallar n, ¿para qué? Para sacar el diámetro 3. Una vez que saque n, hago n más 2, saco el diámetro 3, y una vez que saco el diámetro 3, mirando el dibujo, esto, que estoy redondeando acá, sería el perímetro de esta circunferencia mayor, que no es otra cosa que pi por el diámetro 3, o sea, pi, entre paréntesis, n más 2, porque n más 2 es el diámetro de. Para sacar ese valor pi por
n más 2, necesito el valor de n, que va a ser el diámetro de la primera circunferencia. Y el objetivo entonces sería hallar n. Eso va a ser el objetivo del problema, hallar el valor de n. Por eso era el momento de volver a enunciar y releer el problema para ver qué datos me da. Y luego deberemos usar propiedades o fórmulas conocidas que tengan que ver con la cuestión y donde aparezca ese valor de n. Lógico, obviamente voy a usar propiedades y fórmulas conocidas para poder combinar lo que me piden con los datos del problema. Lógicamente, volvemos al enunciado, bueno, los tres diámetros de la circunferencia son enteros consecutivos y el área total vale esto. El área total de las tres circunferencias juntas o sumadas, unidas, vale 434 pi centímetros al cuadrado. Este es el área total. Y ese es el dato que manejo en el problema. Entonces me dan el área total de esto, más esto, más esto. El área de los tres círculos, y yo sumo el área de este círculo, más el área de este círculo, más el área de este círculo, me va a dar, como dice el enunciado, 434 pi centímetros al cuadrado. Bueno, acá lo puse, el enunciado nos da el área total 424 pi centímetros al cuadrado. La pregunta sería ahora, ¿cómo calculamos el área de los círculos? Bueno, la fórmula clásica del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Esto sí uno tiene que saber. Bueno, donde R es el radio del círculo. Y el radio del círculo siempre es la mitad del diámetro. O sea, el radio de un círculo es el diámetro dividido 2, la mitad del diámetro. Eso ya uno ya lo sabe por las propiedades que tiene el círculo. Bueno, de esta forma calculamos el área de cada círculo. El área 1 es pi por diámetro 1 sobre 2 todo al cuadrado. El área 2 es pi por diámetro 2 sobre 2 al cuadrado. Y el área 3 es pi por diámetro 3 dividido 2 al cuadrado. O sea, es pi por este radio al cuadrado. El área 2 es pi por este radio al cuadrado. Y el área 3 es pi por este radio al cuadrado, donde los radios son respectivamente de 1 sobre 2, de 2 sobre 2 y de 3 sobre 2. Bueno, obviamente sabemos que los diámetros son consecutivos, números naturales consecutivos, y lo hemos renombrado de esta forma. De 1 es igual a n, de 2 es su consecutivo n más 1, y de 3 es el consecutivo de este, que es n más 2. Entonces, como ya tengo los valores literales de los diámetros, que son números naturales consecutivos, n más 1 y n más 2 respectivamente, entonces acá donde dice de 1 pongo n, me queda así. Donde dice de 2 pongo n más 1, acá. Acá donde dice de 2 pongo n más 1. Entonces n más 1 lo pongo. Y donde dice de 3 pongo n más 2. Pongo n más 2 acá. Entonces me queda esta forma. Vuelvo a repetir, donde dice de 1, en la fórmula pongo n. Donde dice de 2, acá en la fórmula pongo n más 1, me queda así. Y donde dice de 3, pongo n más 2 y me queda así. Me quedan estas tres expresiones donde estamos observando fehacientemente el valor de las tres áreas. Acá me queda pi por n sobre 2 todo al cuadrado, a 2 es pi por n más 1 sobre 2 todo al cuadrado, y a 3 es pi por n más 2 sobre 2 todo al cuadrado. Estas son las tres áreas que nosotros, lógicamente, tenemos según los datos y el gráfico del problema. Entonces nos dicen que, digamos, enunciado nos dice que el área total de los tres círculos es 434 pi centímetros al cuadrado. Que significa que si el área total sería la suma de las tres áreas, si yo sumo las tres áreas, el área total vale 434 pi centímetros al cuadrado. Esto lo veíamos acá, yo lo había dicho, si sumaba el área esta, más el área esta, más el área esta, según el enunciado, eso da 434 pi centímetros al cuadrado. Como yo ya saqué acá las tres áreas, digamos, no es que las saqué, sino expresé la fórmula de las tres áreas, lo que tengo que hacer es sumar las tres áreas. Sumo las tres áreas, me da el área total. Área 1 más área 2 más área 3. Esto me da A sub T es área total.
Entonces, área 1, pi por n sobre 2 al cuadrado, más pi por n más 1 sobre 2 al cuadrado, más pi por n más 2 sobre 2 al cuadrado. La suma de las tres áreas esa, como dice el enunciado, es 434 pi centímetros al cuadrado. O sea, hago lo que me pide el problema, hago lo que me dice el problema como dato, que el área total, que sería la suma de las áreas, tiene que dar 434 pi centímetros cuadrados. Como ven acá yo taché pi, pi, pi y el pi de acá, del segundo miembro, ¿por qué? Porque obviamente aparece en los dos miembros. Yo lo que podría hacer acá, que no lo hice, es sacar pi, factor común. ¿Factor común qué significa? El factor común es el número en común que tienen los tres términos. El número común que tienen los tres términos es pi. Yo podría sacar pi factor común y poner entre un corchete grande todo esto, n sobre 2 al cuadrado, más n más 1 sobre 2 al cuadrado, y más n más 2 sobre 2 al cuadrado. Y este pi de acá, que está multiplicando todo ese corchete, está multiplicando, lo paso dividiendo y se simplifica con este pi. Bueno, yo lo hice directamente, como el pi está multiplicando a todos los términos, pero tendría que estar multiplicando a todos los términos para poder yo simplificarlo así como lo hice tan livianamente. Esto lo simplifico todo con esto de acá. Eso siempre se puede hacer rápidamente siempre y cuando todos los términos del primer miembro están multiplicados por pi, porque si, por ejemplo, este último término no estuviese multiplicado por pi, lo tapo ahí con el cursor, yo no puedo simplificar así como se ve en pantalla. O sea, mucho menos puedo sacar factor común pi, porque el pi aparecería en el primer y en el segundo término, y no aparecería en el tercer término que está tapando el cursor. No, tienen que aparecer en los tres términos el pi como para poder tacharlo así y simplificarlo con el pi del segundo miembro. De otra forma, vuelvo a repetir, se puede agarrar el primer miembro, se saca pi factor común, se pone el pi afuera con un corchete grandote, que ese corchete grandote va a tener o va a contener los tres términos estos que indica el cursor, o sea, n sobre 2 al cuadrado, n más 1 sobre 2 al cuadrado y n más 2 sobre 2 al cuadrado. Ese pi que está multiplicando a todo ese corchete, lo paso multiplicando, dividiendo al segundo y se simplifica este pi del segundo miembro. Esa es otra forma de poder algebraicamente eliminar el pi. Y bueno, la idea es que el problema me da ese 434 pi como para que yo pueda simplificar el pi y no arrastrar ese valor de pi que es espantoso como número irracional y me podría dar cualquier cosa. No cualquier cosa, sino que justamente los docentes, los profesores generan ejercicios de examen de tal forma que a ustedes cuando hagan las cuentas puedan obtener un resultado más o menos normal, que sea aceptable, razonable, y ellos a la hora de corregir no tendrían que estar corrigiendo cosas espantosas con pi. Por ese motivo de tanto, digamos, no solamente por la comodidad del alumno, sino por la comodidad del docente o el profesor que les va a corregir el examen. Entonces lo hacen a propósito como para que puedan simplificar el pi y quede una cosa un poco más reducida. Bueno, una vez que taché los pi me va a quedar esto que está acá. El área total es, bueno, y cómo llego a esta expresión de acá. Bueno, acá tengo que pasar por una propiedad algebraica que hay que tenerlo en cuenta siempre en este problema y en todos los problemas. La potencia en un producto o en un cociente entre dos números se distribuye. O sea, por ejemplo, yo tengo n sobre 2 todo al cuadrado, el cuadrado se distribuye en n y en 2. O sea, va a quedar n al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, me queda n al cuadrado sobre 4. Y acá también. El cuadrado se distribuye acá arriba y acá abajo, quedándonos n más 1 todo al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Entonces, como 2 al cuadrado es 4, me queda un 4 acá abajo. Queda n más 1 al cuadrado, todo dividido 4. Advierto a todo el mundo. Una potencia es distributiva respecto de un producto y de un cociente, pero no es distributiva jamás con respecto a una suma y a una resta. Bueno, la suma incluye la resta. Vuelvo a repetir, la potencia es distributiva respecto de un producto o un cociente de dos números, pero no es distributiva respecto de una suma o de una resta. Se los
advierto porque, por ejemplo, acá, como indica el cursor, yo tengo n más 1 al cuadrado. No se les ocurra por nada del mundo distribuir ese cuadrado acá. O sea, lo que quiero decir, hacer n al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es una burrada grande como una casa. No se puede distribuir el cuadrado en una suma o en una resta. Ustedes si tienen n más 1 al cuadrado no pueden hacer n al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es una burrada. Eso no es una propiedad. Ojo con hacer eso. Solamente la potencia se puede distribuir en un producto de dos números o en un cociente de dos. Bueno, espero que haya quedado claro. Y bueno, acá también n más 2 sobre 2, todo al cuadrado. Acá también se puede distribuir el cuadrado sobre este n más 2, quedándome n más 2 al cuadrado. Y acá abajo 2 al cuadrado. Como 2 al cuadrado es 4, me queda un 4 de abajo. Y acá arriba n más 2 al cuadrado. Y quedó así. Bueno, es una propiedad importante porque obviamente este término lo voy a poner acá, este término lo voy a poner acá y este término lo voy a poner acá. Cuando lo pongo ahí, me queda el área total. Bueno, en realidad el área sin pi, digamos. Así que le vamos a poner, si puedo, en lo posible, eh, un apóstrofe, porque no es el área, digamos, esta área de acá, como indica el cursor, no es esta área, porque el área siempre aparece multiplicado por pi. Yo el pi lo saqué para hacer mejor la cuenta. Así que lo que vamos a hacer seguramente, vamos a ponerle, le vamos a poner un prima acá, para que se diferencie de lo que es un área, digamos. Eh, Esto no es un área. Eh, Así que lo que podemos hacer, vamos a ponerle un asterisco chiquitito, 14. Eh, Ahí. Le puse un asterisco como diciendo, vamos a ponerlo un poquito más cerca, como diciendo que eso no es un área. El área es multiplicada por pi. Le puse área prima, ¿no? Y para que sepan, no es algo tan importante lo que estoy haciendo, simplemente es una mención. Eh, el área, el área, o sea, el área primada, esa que aparece ahí, es el área, el, sería el pi multiplicado por el área prima. Pero no importa, me puse justamente prima, acá un asterisco para diferenciar del área. El área cuando uno calcula el área aparece pi, acá lo sacamos el pi por una cuestión de conveniencia, debido a que eh, debido a que es para mejorar realmente el cálculo, digamos, no por otra cosa. Bueno, entonces nos quedó esto igual a 434, lo que podemos sacar es de esta suma de fracciones en el primer miembro 4 denominador común, porque todos tienen 4, me queda n cuadrado más n más 1 al cuadrado más n más 2 al cuadrado, todo dividido 4 igual a 4, 434. Este 4 que está dividiendo lo paso multiplicando,
me queda 4 por 4, 34, 1736, y me quedó esta expresión, n cuadrado más n más 1 al cuadrado más n más 2 al cuadrado igual a 1736. Bueno, llegó el momento de poder despejar n de esta ecuación, porque de esta ecuación final mi objetivo, como lo dije al principio, es despejar la n. Entonces, la idea sería despejar n. Eh, entonces, lo que vamos a hacer, vuelvo a repetir, de esta ecuación que me quedó n cuadrado más n más 1 al cuadrado más n más 2 al cuadrado igual a 1736, la idea es despejar n. Pero para despejar n, tenemos que usar esta propiedad que es muy conocida por ustedes, que es la propiedad que se llama trinomio cuadrado perfecto, que es uno de los casos de factorio que quizá vieron en el secundario, que dice así: a más b al cuadrado, a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. O el cantito famoso, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ese es el famoso trinomio cuadrado perfecto. Y lo voy a tener que usar para hacer el n más 1 al cuadrado y n más 2 al cuadrado. La idea sería esa, digamos. O sea que, esperen que guardo esto. Eso por el asterisco que puse acá. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es despejar en esta ecuación, pero para eso tengo que hacer el cuadrado de binomio acá y el cuadrado de binomio acá. Igual a 1736. Ahora lo vamos a ver aplicado, lógicamente. Bueno, si por si acaso no nos acordamos de la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, podríamos sugerir hacerlo así, como unas veces uno las fórmulas no las tiene en la cabeza, no las tiene en el machete, y bueno, digo, ¿cómo era la fórmula del trinomio cuadrado perfecto? No me acuerdo. Si no te acordás o no se acuerdan cómo es la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, pueden hacer este artilugio. N más 1 al cuadrado es lo mismo que poner n más 1 por n más 1, por definición de elevar al cuadrado. Si hago a al cuadrado es lo mismo que hacer a por a, ¿no? Bueno, acá también es hacer n más 1 por n más 1. ¿Qué hay que hacer acá? Propiedad distributiva, n por n cuadrado, más n por 1, queda este n por 1, más 1 por n, queda este 1 por n, más 1 por 1, queda este 1 por 1. O sea, queda n cuadrado, y acá n por 1, más 1 por n, todo número multiplicado por 1 a la derecha o a la izquierda da n. Acá lo puso, n por 1 es igual a 1 por n, es n. Queda n más n, 2n. Y acá 1 por 1 es 1. Y después hice n más 2 al cuadrado, también me olvidé la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, entonces puedo utilizar este argumento. Poner n más 2 al cuadrado como n más 2 por n más 2, por definición. Entonces quedaría n por n cuadrado. Hago propiedad distributiva. N por 2 es este término. Más 2 por n es este otro término, y después 2 por 2 es este último. Bueno, 2 por 2 es 4. Y acá n por 2 es lo mismo que 2 por n. Esto lo que puedo hacer es lo siguiente. Aplicar la propiedad conmutativa, esta famosa propiedad que puse acá, que el orden de los factores no altera el resultado. Poner n por 2 o 2 por n es lo mismo. Acá lo puse, n por 2 es lo mismo que 2 por n. El orden de los factores en un producto no altera el resultado. Entonces, si el n por 2 lo pongo como 2 por n, me va a quedar 2n más 2n es 2 veces 2n, como indica el cursor. Y acá está. Bueno, eso es en el peor de los casos, que no me acuerdo de la fórmula de trinomio cuadrado perfecto. Puedo aplicar este argumento de multiplicarlo por sí mismo y aplicando propiedad distributiva llego a buen término. O sea, llego a la fórmula como si yo hubiese aplicado el trinomio cuadrado perfecto en el caso que me acuerde cómo aplicar la fórmula. Bueno, ok. Retomando el resultado anterior, nos había quedado en la hoja anterior, aquí, esta ecuación, n cuadrado más n más 1 al cuadrado más n más 2 al cuadrado igual a 1736. Ok. Entonces, nos queda esta ecuación, hicimos el cuadrado de binomio acá, o el binomio cuadrado perfecto, y acá también, o si no hacemos este argumento, y nos quedó n cuadrado, este término al cuadrado da n cuadrado más 2n más 1,
y este término al cuadrado, que lo hicimos acá, quedó n cuadrado más 2 por 2n más 4. Y acá lo ponemos. Ponemos este valor que se había dado antes. Igual a 1736. Bueno, una vez que nos quedó esta ecuación, como está indicando el cursor, hay que aplicar la regla famosa de sumar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Qué significa eso? Bueno, tengo que sumar este n cuadrado con este n cuadrado y con este n cuadrado. Sumo 3 veces n cuadrado, me queda 3 veces n cuadrado. Y después, ¿qué puedo sumar? Bueno, manzana con manzana. 2n, y esto que es 2 por 2, 4n. Entonces yo puedo hacer 2n más 4n son 6n. Y después el 1, le sumo el 4, 1 más 4 es 5. Puedo mandar, por eso voy a repetir, sumo peras con peras, sumo todos los n cuadrados por un lado. Sumo manzanas con manzanas, sumo todos los términos que tengan n. Y sumo bananas con bananas, sumo todos los números, que no tienen nada, como acá el 1 y el 4, donde 1 más 4 es 5. Bueno, eso lo tienen que hacer muy prolijamente, con cuidado, con cautela, y haciendo bien las cuentitas. ¿Qué nos quedó? Esta hermosísima ecuación que se llama ecuación cuadrática. ¿Cuadrática por qué? Porque la incógnita acá, que es n, está elevado al cuadrado en el primer término, como se ve acá el cursor. Y esto es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la incógnita está elevada al cuadrado. La moraleja que hay que aplicar, y esto siempre ténganlo en cuenta, que cuando tengan una ecuación cuadrática y tengan que despejar n, la idea es pasar todos los términos al primer miembro, o todos los términos al segundo miembro, o todos los términos, o sea, al segundo miembro, para que la ecuación me quede igualada a 0. ¿Y por qué la ecuación me tiene que quedar igualada a 0? O sea, ¿por qué tengo que pasar, por ejemplo, este 1736, que está con signo positivo, restando al primer miembro, para que todo me quede igual a 0? ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Tengo que hacer eso porque tengo que usar esta propiedad famosa, conocida por todos ustedes, que es la propiedad de las raíces de una ecuación cuadrática. Cuando ustedes tienen una ecuación cuadrática de la forma x cuadrado más x más c, sabemos que tenemos dos soluciones. Va a ser menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2 por a. Donde que si hacemos la cuenta con más, nos da x1. Si hacemos la cuenta con este menos, nos da x2. Ya tenemos las dos soluciones. Y esta es la fórmula clásica que siempre vamos a tener que explicar por los siglos de los siglos, amén, porque la vamos a ver hasta en la sopa, no solamente en matemática, en física, en química, en todos lados. Bueno, entonces nos había quedado esta ecuación, dije que este 1736 hay que pasarlo sumando y restando, lo hice, y me quedó así, 5 menos 1736 es menos 1731. Lógicamente, cuando uno hace una diferencia de un número menor menos un número que es mayor, obviamente va a quedar el signo del mayor número. Y el mayor número es 1736, que tiene signo negativo. Entonces, hacer 5 menos 1736 es lo mismo que hacer 1736 menos 5, que es 1731, pero con un signo negativo porque el mayor número obviamente tiene el signo negativo y siempre el resultado se pone el signo del mayor número, que acá es negativo. Esas son reglas básicas de resta de números. Eso creo que queda bien claro. Siempre se pone la diferencia, se pone el signo del mayor número. Y nos quedó esta ecuación, esta bonita ecuación cuadrática, 3n cuadrado más 6n menos 1731 igual a 0. No sé por qué bonita, pero bueno, es la ecuación que nos quedó. La idea es identificar esta ecuación cuadrática con la fórmula de la ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más igual a 0. Obviamente que este 3 que está acá multiplicando a n cuadrado hace las veces de a, de la fórmula. Este 6 que está multiplicando a n hace las veces de b de la fórmula. Y este número que es menos 1731 hace las veces de c de la fórmula. Acá lo recuadré todo. Y esos valores, lógicamente, son importantes recuadrados y a identificarlos con respecto al a y al b y al c de la fórmula de la ecuación cuadrática. Bueno,
Ustedes van a aplicar esta hermosa fórmula, la van a tener en el machete y la van a ver toda la vida. Tienen que hacer bien las cuentas. Eh, lo hagan con una calculadora científica o con la computadora o con lo que sea, tiene que salir. Yo acá les vengo a traer un regalito, que es una dirección de una página online, matway.com/es/álgebra. También pueden plotear y hacer gráficos, pueden hacer un montón de cosas, derivar, sacar integrales, bueno, eso es para la gente que sabe análisis matemático. Pero pueden hacer muchísimas cositas de matemática, y, sea de álgebra y geometría. En esta página se meten y resuelven la ecuación cuadrática que quieran. Yo metiendo, obviamente, armando toda esta ecuación, ustedes se meten en esta página, en la sección de álgebra, van poniendo esta ecuación, ustedes ya se van a dar cuenta cuando la usen, lo igualan a cero, bueno, ponen Enter, y cuando ponen Enter les va a dar estos dos resultados, que en este caso son bastante feos. Me va a quedar la primera solución, n1 igual a 23,041 y n2 igual a menos 25,041. Estos son los dos valores de n que me da como solución esta ecuación cuadrática. Ahora, ¿por qué taché el segundo? Porque, vuelta a repetir, los diámetros en geometría son positivos, no existe un diámetro negativo, no existe una distancia de un segmento que sea negativo, no va. Entonces, como n en realidad está representando, y lo vuelvo a repetir, n, ¿quién es? N es el diámetro de la menor circunferencia, que acá lo expresamos como de 1, que es n. Y poner un n negativo es decir que existe un diámetro negativo, y eso es absurdo, no existe en geometría. Por eso vuelvo a insistir, solo nos faltaría, digamos, solo nos faltaría, como nos pide el enunciado, volver a leer el enunciado, volverlo a leer todas las veces que sea necesario. Solo lo que nos faltaría es hallar lo último del problema, que es la longitud de la mayor circunferencia. El enunciado decía, deduzca la longitud de la mayor circunferencia, o de la circunferencia de mayor diámetro, que es esta, como indica el cursor. La longitud de esta circunferencia no es otra cosa, usando la fórmula del perímetro de una circunferencia, pi por diámetro. En este caso va a ser pi por diámetro 3. Y el diámetro 3 nosotros lo llamamos n más 2. Obviamente, como ya sacamos n, porque ya sacamos n, el diámetro 3 va a ser ese n que sacamos más 2. O sea, este es el n que sacamos, 23,041. Bueno, entonces el diámetro que nosotros sacamos, el diámetro 3 que nosotros obtenemos, habiendo sacado este valor n, que es 23,041, como el diámetro es n más 2, bueno, a este valor que saqué le sumo 2, y al sumarle 2 me queda 23,041 más 2, 25,041. Cuando le sumo 2 a este n que saqué, que es el diámetro de la menor circunferencia, cuando le sumo 2, obtengo el diámetro de la mayor circunferencia. ¿Está? El diámetro de la mayor circunferencia. Y como la fórmula del perímetro del círculo, valga repetirlo, es pi por diámetro, y el diámetro es 25,041, lo que tengo que hacer y dejar expresado que el perímetro es pi por ese diámetro que saqué, que es 25,041. Y el resultado, como lo dije inicialmente, se deja expresado en pi. Si uno quiere, podría reemplazar este pi por este número espantosamente horrible con infinitas cifras decimales no periódicas después de la coma, lo cual no voy a tomar las infinitas cifras decimales, voy a tomar los tres primeros decimales, 3,141. Bueno, tendría que multiplicar 3,141, tendría que ponerlo acá y multiplicarlo por 25,041. Bueno, me da un número espantosamente horrible. Por eso lo dejo expresado así, y ustedes en el resultado lo pueden dejar expresado así en función de pi. Y esto va a ser el perímetro de la circunferencia de mayor radio.
Vuelvo a repetir, al final del día, cuando uno ya encontró ese valor de n, que es el diámetro de la menor circunferencia, como tengo que sacar el perímetro de la mayor circunferencia, entonces, como el diámetro de la mayor circunferencia es n más 2, y el n que saqué, que es el diámetro de la menor circunferencia, habiendo hecho todos los cálculos anteriores, me dio 23,041, para sacar el diámetro de la mayor circunferencia es un chiste, tengo que agarrar este valor, n1, que es 23,041, le sumo 2, y me queda 25,041, que sería el diámetro de la circunferencia de mayor diámetro. Como me piden el perímetro, entonces hago pi por este diámetro, que es el de la circunferencia mayor, y me queda el perímetro de la circunferencia mayor, que no es otra cosa que la longitud de la circunferencia mayor. Y eso era lo que nos pedía el problema. Como decía acá, deduzca la longitud de la circunferencia de mayor radio. Y este es el resultado final. Y acá que dice, bueno, acá dice fin porque se terminó el problema. Bueno, mi consejo sano es que lo vuelvan a ver el video detenidamente página por página. Sé que por ahí se puede llegar, puede haber sido extenso. Todos mis videos son un poco extensos, pero prefiero que sean extensos y bien explicativos, que no solo expliquen el ejercicio en sí, sino toda una serie de propiedades y argumentos que no solamente sirven para entender la mecánica de razonamiento y sobre todo algebraica para llegar al resultado de este problema, sino también para futuros problemas que pueden aparecer. Porque hacer este problema lo podría hacer en 2 carillas y se termina, pero si yo lo hago en 2 carillas, sería muy mezquino de no darle justamente la información necesaria para razonar, para saber despular el problema y para llegar a un resultado adecuado a través de los datos y a través del dibujo. Como siempre digo, hay que razonar a través del dibujo, y ser mezquino así no serviría porque seguramente van a encontrarse, van a toparse con otros problemas donde van a tener que aplicar razonamientos similares y propiedades también similares como las que apliqué acá. Bueno, espero que les haya gustado, no importa la hora que sea del día, pero bueno, les agradezco muchísimo, como siempre, ver mis videos. Espero que lo vean con detenimiento y vuelvo a repetir, véanlo varias veces, mírenlo carilla por carilla, vayan copiándolo en un papel, porque no solamente es escuchar y mirarlo como si fuese una película de Netflix, no, acá la cuestión es ver página por página, escuchar bien, volver a escuchar todas las veces que sea necesario y anotar en un cuaderno, en un papel, todo las cosas que voy explicando, porque es como una clase. Esto es una clase de un problema de geometría con todos los argumentos y propiedades que a futuro va a servir para otros problemas. Así que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche y hasta el próximo problema. Muchas gracias.